Estás gastando dinero que no tenés para impresionar a gente que no es tan importante para vos. Si esa frase te incomoda un poco, es buena señal, porque describe algo que muchos hacemos en determinados momentos, pero que muy pocos nos animamos a admitir. El celular que era demasiado caro pero no podía ser inferior al de los demás. La cena que no entraba en el presupuesto, pero tampoco quería ser el que dice que no. La ropa, las vacaciones, el auto, cosas que empezaron como elecciones y terminaron convirtiéndose en peajes silenciosos que pagas todos los meses solo para seguir perteneciendo. Hoy quiero mostrarte por qué tu entorno puede ser el ancla más pesada para tu economía, una que arrastras sin ver, y cómo hacer para soltarla sin perder a nadie importante. Pero primero necesitas entender un mecanismo que opera en tu cerebro hace miles de años. Y cuando lo veas, créeme que vas a mirar tu próximo gasto social con otros ojos. Soy Nati, especialista en reprogramación mental financiera. Si venís siguiendo esta serie, recordarás que ya hablamos del termostato financiero, del presupuesto y de la deuda emocional. Y hoy llegamos a una pieza del rompecabezas que casi nadie quiere mirar. Porque muchas veces el problema no es cuánto ganas, es para quién estás gastando. Y para entender esto, necesitamos hablar de algo que hace tu cerebro automáticamente sin que vos lo decidas. Tu cerebro necesita pertenecer y te cobra por eso. El cerebro humano es profundamente social porque durante millones de años sobrevivir dependía de pertenecer al grupo. Quedar afuera no era incómodo, era peligroso. Literalmente te morías. Por eso, tu cerebro desarrolló un sistema muy sofisticado para algo muy específico. Detectar qué es normal dentro del grupo y ajustarse a eso. En neurociencia, esto se conoce como conformidad social y está mediado por una región del cerebro llamada corteza cingulada anterior, que funciona como una especie de detector de conflicto social. Cuando tu comportamiento se desvía de la norma del grupo, esa región se activa y genera una señal que se siente como incomodidad, como ansiedad, como la sensación de que algo está mal. Ese sistema sigue funcionando hoy, solo que el peligro ya no es la selva, es el rechazo social. Y tu cerebro no distingue entre los dos. Y vos estarás pensando, bárbaro, Nati, pero ¿qué tiene que ver todo esto con mi dinero? Bueno, te voy a decir que todo, porque tu cerebro no solo registra cómo viven los demás, también registra cuánto sale vivir como ellos. Es por eso que decimos que tu entorno programa tu termostato. ¿Te acordás del termostato financiero del que hablamos en el primer video? Ese número invisible al que tu economía vuelve siempre. Lo que no vimos en ese video es de dónde sale ese número. Una parte viene de tu historia familiar, pero hay otra fuente mucho más poderosa y está activada trabajando todos los días. Por ejemplo, si en tu entorno cambian el celular cada 2 años, esperar 4 se siente raro. Si la norma es salir a comer 3 veces por semana, quedarte en casa se siente incómodo. Si el grupo dice cosas como la vida es hoy, para eso trabajamos, después vemos cómo lo pagamos, tu cerebro empieza a registrar eso como lo normal. Y lo normal se convierte en tu referencia. Tu entorno no solo influye en lo que haces el fin de semana, influye en algo mucho más profundo. ¿Cuánto dinero sentís que necesitas gastar para formar parte? Y ese número, aunque nunca lo hayas calculado conscientemente, es el que termina programando tu termostato financiero. Pensá en un barco. Vos podés tener el mejor motor, el mejor mapa, la mejor dirección. Pero si hay un ancla sumergida que no ves, el barco avanza lento, gasta más combustible y nunca llega a donde debería llegar. Tu entorno puede ser ese ancla. Por eso te propongo que veamos cuál es el precio real de encajar. Sé que esta parte es un poco incómoda, porque cuando le pones un número a este mecanismo, probablemente vas a descubrir algo que casi nadie quiere ver. Hacete una pregunta. ¿Cuánto te cuesta por mes encajar en tu entorno? No hablo de lo que elegís gastar. Hablo de lo que gastás porque de no hacerlo tendría un costo social. Te ayudo. Pensemos en cosas concretas. Las salidas. ¿Cuántas veces salís porque realmente querés? ¿Y cuántas veces salís porque si no lo haces, quedás afuera de la conversación del lunes? No te estoy diciendo que no tenga valor,
Pero hay una proporción importante que no es disfrute, es pertenencia. O la tecnología y la pertenencia, ese celular que ya tenía 3 años, pero funcionaba perfecto. La ropa que compraste no porque la necesitabas, sino porque no querías quedar desactualizado. Hay consumos que cumplen una función muy específica. Señalar que seguís al nivel. Y después también están las normas invisibles del grupo, porque si en tu círculo ahorrar es de tacaño, vas a sentir resistencia para ahorrar. Si gastar se celebra, vas a sentir presión por gastar. Porque en el fondo, el mensaje es claro. Si querés seguir siendo parte, jugá con estas reglas. Ahora suma mentalmente. Una salida más por semana, un celular que cambiaste antes de tiempo, suscripciones, ropa, viajes que no podías pagar. Muchas personas, cuando hacen ese cálculo, descubren algo muy fuerte. El costo de encajar es uno de los gastos más grandes de todo su mes. Y es el único gasto que nunca aparece en su presupuesto. Te voy a dejar una pregunta que es muy simple y que la podés utilizar como un filtro. Si nadie lo supiera, ¿gastaría esto igual? Si la respuesta es no, no es un simple gasto. Es un peaje social. Es dinero que el miedo está sacando de tu bolsillo. Guarda esa pregunta, porque la vamos a necesitar más adelante. Aunque esto todavía no es lo más grave, lo que sigue es lo que frena a la mayoría de la gente. Pero antes de seguir, si esto te está haciendo ver tu dinero desde otro lugar, no te olvides de suscribirte al canal, porque lo que estamos construyendo acá no existe en ningún otro lugar. La conexión real entre tu mente, tu entorno y tus finanzas. Neurociencia aplicada a tu bolsillo. Y todavía falta la parte más importante de este video. El costo de tu entorno no es solo el dinero que gastas. Hay algo todavía más silencioso y más dañino. Tu entorno también define lo que crees posible para tu vida. Tu cerebro aprende qué es normal observando a las personas que lo rodean. Cómo viven, qué compran, cuánto ahorran, cómo hablan del dinero. Y sobre todo, ¿qué tipo de vida consideran alcanzable? Si todos en tu círculo viven más o menos como vos, ese nivel empieza a sentirse como el límite, como el techo. No porque alguien te lo haya dicho verbal y literalmente, es porque el cerebro necesita ejemplos para creer en algo. Cuando vos imaginás una vida con más margen, más tranquilidad, más libertad financiera, tu cerebro se hace una pregunta muy simple. ¿Quién que yo conozca vive así? Si la respuesta es nadie, ese objetivo empieza a sentirse muy lejano, abstracto, casi fantasioso. Y cuando algo se siente fantasioso, tu cerebro deja de invertir energía en perseguirlo. Esto tiene un nombre en neurociencia. Se llama modelado social. Tu cerebro necesita ver algo funcionando en alguien cercano para activar la creencia de que eso también es posible para vos. Sin modelo no hay mapa. Sin mapa no hay movimiento. Sin movimiento no hay acción. Y sin acción no hay transformación. ¿Sabes por qué? Porque los hábitos financieros, al igual que cualquier otro tipo de hábito, se contagian. Si en tu entorno las deudas son normales, tu cerebro también registra eso como algo normal para sí mismo. Si ahorrar es normal, también se vuelve normal para vos. No lo copias de manera consciente, simplemente el grupo define la norma y la norma se convierte en el piso desde el cual operas. Mira, te voy a compartir un dato que a mí me cambió completamente la forma de ver todo esto. Un estudio que se publicó en el Journal of Consumer Research mostró que las decisiones de gasto de las personas se alinean con las de su grupo de referencia, incluso cuando son conscientes de que están gastando más de lo que deberían. O sea, sabes que no deberías, pero lo haces igual, porque la presión social trabaja por debajo de la decisión consciente. Entonces, si tu entorno es un ancla, no solo te está frenando hoy, te está poniendo un techo a lo que vas a lograr mañana. Ahora escúchame bien, porque lo que sigue no es la respuesta fácil de aléjate de la gente que te frena. Eso es un consejo vacío que ignora que somos seres sociales y que nuestras relaciones importan. Lo que sigue es un método real para rediseñar tu entorno financiero sin romper nada importante. Yo lo llamo el método del ancla invisible. Como primer paso, audita tu entorno financiero. Ojo que no te estoy hablando del entorno afectivo, te estoy hablando del entorno financiero. Son cosas muy distintas. Podés preguntarte esto. ¿Quiénes son mis referentes cuando pienso en dinero? ¿Cómo manejan su economía? ¿Cuál es el nivel promedio de ese grupo? Este ejercicio no es para juzgar a nadie, es simplemente para entender dónde está tu techo implícito hoy.
porque lo que no ves no lo podés cambiar. Como segundo paso, amplía tu exposición. No necesitas hacer nuevos amigos de inmediato. Necesitas una exposición constante a mentes que trabajen distinto. Libro, podcast, mentores, creadores de contenido, personas que hablen de dinero con estrategia, no con drama. Esto funciona porque la neuroplasticidad trabaja con repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tu cerebro ve repetirse, lo empieza a sentir como normal. Y cuando cambia lo que consideras normal, cambia lo que crees posible. Básicamente, estás actualizando tu termostato financiero a partir de nuevas referencias. Como tercer paso, detecta los gastos de encaje. ¿Te acordás de la pregunta que te dejé al principio? Si nadie lo supiera, ¿gastaría en esto? Ahora quiero que empieces a usarla como un filtro activo. Esta misma semana, antes de realizar cualquier gasto que no sea esencial, hacete esa pregunta. Si la respuesta es no, ese dinero no está yendo a donde vos decidiste, está yendo a donde el miedo lo mandó. Y muchas veces ese dinero es exactamente el dinero que podría estar construyendo tu fondo de tranquilidad. Como cuarto paso, cambia la conversación. Empezá a hablar del dinero desde otro lugar, con curiosidad, con estrategia, no desde la queja, no desde el drama. Algunas personas no se van a mover y está bien, pero al menos dejan de ser una presión activa para vos. Y algo muy interesante empieza a pasar en este paso. Cuando cambias tu conversación, empiezan a aparecer personas que piensan parecido a vos. Es una selección natural del entorno. Vos no echás a nadie. Simplemente tu nueva frecuencia atrae a personas que vibran como vos. Y si sentís que necesitas trabajar esto en profundidad, no solo entenderlo, sino reprogramar tu relación con el dinero y con tu entorno, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada video que subo te lleva a un paso más profundo. Esto es reprogramación financiera real y cada pieza se conecta con la siguiente. Empecé este video con una frase incómoda, que muchas veces gastamos dinero que no tenemos para impresionar a personas que no nos importan tanto. Pero quiero ser más precisa con algo. La presión del entorno no es maldad y tampoco es que vos tengas debilidad de carácter. Es biología. Tu sistema nervioso aprendió hace millones de años que pertenecer era sinónimo de sobrevivir. Quedar afuera era peligroso. Por eso tu cerebro está diseñado para detectar normas sociales y ajustarse a ellas. Cuando gastas para encajar, cuando seguís el ritmo del grupo, cuando sentís incomodidad al hacer algo distinto, no estás siendo irresponsable. Estás obedeciendo a un impulso muy profundo de pertenencia. El problema aparece cuando ese impulso opera en automático, cuando empieza a dirigir tu dinero sin que vos lo decidas. Pensá en el barco. Hasta hoy estabas navegando con ese ancla que no veías. Gastabas combustible, te esforzabas, remabas con todo y no entendías por qué estabas estancado o avanzabas tan lento. Ahora la ves. Y verla no significa que la sueltes de golpe. Significa que podés decidir cuándo levantar el ancla y cuándo dejarla. Porque a veces un ancla te frena, pero otras te sostienen en el lugar correcto. La diferencia es una sola, que la decisión sea tuya. Quiero dejarte un pequeño ejercicio para esta semana. 3 cosas. Primera, ¿cuánto te cuesta encajar en tu entorno cada mes? Pensá en 3 gastos recientes que hayas hecho por pura presión social. Anótalos. Esa suma es tu primera estimación del costo real de tu entorno. Segunda pregunta, ¿quién tiene el termostato financiero más alto de tu círculo? No se trata de alguien que tenga más dinero, sino de la persona que tenga una relación más sana con él. Si esa persona existe, observa cómo piensa. Y si no existe, ya tenés tu primera misión, buscar nuevas referencias. Tercera, esta semana elegí una exposición nueva, un podcast, un libro, un canal, una persona que opere financieramente en un nivel más alto que el tuyo. Porque lo que tu cerebro ve repetirse, empieza a registrarlo como posible. En el próximo video de esta serie vamos a hablar de algo que frena a muchísimas personas. ¿Por qué la mayoría no invierte? Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. Y contame algo en los comentarios. ¿Cuál es el gasto de encaje más grande que descubriste en tu vida? Ese que haces no porque querés, sino porque sentís que tenés que hacerlo. Quiero leerlo sin juicio porque acá estamos para transformar. Y si este video te resultó un poco incómodo, perfecto. Esa incomodidad es la distancia entre donde estás hoy y donde podrías estar.
Y ojo, que esa distancia no se cruce con teoría, se cruza con decisiones. Acórdate, sin acción no hay transformación. Nos vemos en el próximo video.